Matemática. Como un primer paso en el estudio de la mecánica, es conveniente describir el movimiento en términos del espacio y el tiempo, sin tomar en cuenta los agentes que lo producen. La física estudia tres tipos de movimiento: traslación, por ejemplo, un auto desplazándose en una autopista; rotación, la Tierra girando sobre su eje; y vibración, el movimiento de un péndulo. En este capítulo vamos a estudiar el movimiento de traslación. Para poder estudiar este movimiento de traslación, tenemos que utilizar modelos matemáticos de estudio que nos facilitan el estudio de los casos. En este caso utilizaremos el modelo de partículas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a definirlo. Definimos a una partícula como un punto sin tamaño. Las distancias que recorren estas partículas son mayores en relación a su tamaño. Por ejemplo, los astros en el movimiento alrededor del Sol, o los movimientos de traslación sin que importen los movimientos sobre sí mismos. Pues para describir los movimientos de la Tierra alrededor del Sol, se trata a la Tierra como una partícula y se obtiene una precisión razonable al predecir la órbita de la Tierra. Esta aproximación se justifica debido a que el radio de la órbita de la Tierra es grande comparada con las dimensiones de nuestro planeta y el Sol. En cinemática vamos a describir el movimiento, o sea, qué posición tiene a través del tiempo. Cuando decimos describir, es comprender y buscar las expresiones matemáticas que definan el movimiento estudiado. Para definir el movimiento, utilizo lo que se denomina magnitud. Tenemos magnitudes escalares y magnitudes vectoriales, que ustedes ya estudiaron en el curso de ingreso, y a modo de repaso, diremos que una magnitud escalar queda completamente especificada mediante un módulo y una unidad. Por ejemplo, podríamos decir una cantidad de volumen, 1 litro de agua, o una magnitud escalar de espacio, 10 metros, o ¿cuánto tiempo pasó? 10 minutos. O ¿qué temperatura hay en el ambiente? 30 grados centígrados. Magnitud vectorial. El vector es una cantidad física que debe ser especificada mediante su magnitud y dirección, o sea, por un módulo, una unidad y la dirección. La fuerza es un ejemplo de una cantidad vectorial. Para describir de una manera completa la fuerza sobre un objeto, se debe especificar la dirección de la fuerza aplicada, un número para indicar la magnitud de la fuerza y a menudo la línea o punto de aplicación de la fuerza. La velocidad es otro ejemplo de una cantidad vectorial. Si se desea describir la velocidad de un auto en movimiento, se deberá especificar tanto su rapidez. Cuando hablamos de rapidez, decimos que es el módulo de la velocidad, digamos 25 metros por segundo, como la dirección en la cual se mueve, por ejemplo, el suroeste. Un vector tiene tres características esenciales: módulo, dirección
y sentido. El módulo, como se ve en la figura, se encuentra determinado por el tamaño del vector y hace referencia a la magnitud, un número. La dirección corresponde a la inclinación de la recta y representa al ángulo entre ella y un eje horizontal imaginario. El sentido está indicado por la punta de la flecha. Por ejemplo, para el vector posición, tengo que definir un sistema de referencia. Digamos que quiero definir la posición de Capital Federal con respecto a Campana. Entonces diremos que la Capital Federal está al sur de la ciudad de Campana. ¿Qué es un vector de posición? Es un vector que representa la posición de un punto en el espacio con respecto a un origen, o sea, tenemos una partícula P1 en el plano XY y el vector posición va desde el origen del sistema de referencias de ejes cartesianos hasta la posición o ubicación de la partícula. El vector posición siempre parte del origen de coordenadas. A los vectores posición se los denomina con la letra R. Se describe en la figura la posición de una partícula con un vector posición R1, que dibujamos desde el origen de un sistema de referencia hasta la ubicación de la partícula. Por ejemplo, una partícula en el plano XY en el instante t(i) o tiempo inicial, la partícula se encuentra en el punto 1. Y en el instante t(f) o tiempo final, la partícula se encuentra en la posición 2. Los vectores posición se encuentran graficados de color rojo, como se puede observar en la figura. Se quiere encontrar el vector desplazamiento. Entonces, gráficamente se traza un vector con inicio en el punto 1 y final en el punto 2. El vector desplazamiento de una partícula queda completamente definido si sus coordenadas iniciales y finales son conocidas, debido a que el vector desplazamiento es la diferencia de los dos vectores posición. O sea, que el vector desplazamiento delta R sub 1, 2, que es el que está graficado en color negro, es el vector posición final R sub 2 menos el vector posición inicial R sub 1. Es importante aclarar lo siguiente. Los vectores posición
parten del origen del sistema de coordenadas. El vector desplazamiento va de un vector posición a otro.